record. Pero empezó como obviamente latín arcaico y luego la expansión del latín vulgar al resto de Europa y a la península ibérica en este caso, latín tardío, entonces siguió cambiando especialmente mientras al expandirse el imperio romano en las regiones, el latín empezó a adquirir su propio toque regional y como hablamos también en la península ibérica y de hecho dentro de la misma península ibérica, la cual es España y Portugal hoy en día, empezaron a desarrollarse varios dialectos diferentes. Lo castellano medieval y castellano moderno. Entonces, muy bien. Y vamos a hablar de dos cambios principales que distinguen del español de otras lenguas romances y luego vamos a hablar de otras cosas como las vocales y otros cambios que ocurrieron. No vamos a hablar de todos los cambios porque son muchos los cambios que ocurrieron y no son consistentes algunos cambios. En algunos casos, algunas cosas cambiaron y en otros casos, algunas cosas no cambiaron. Por ejemplo, por eso tenemos palabras así como hablar, because you lost the F there, but then you have fuego, which you didn't lose, which comes from fogo or something, fogo, which you didn't lose the F. Entonces, ¿por qué? Bueno, hay razones para eso. Entonces, y luego la reestructuración del sistema de sibilantes. Entonces, vamos primero a hablar de la evolución de la F a un sonido G, H como en inglés, y luego se enmudeció. It just became mudo, entonces la H ya no se pronuncia. Latín, farina, filu, fava, castellano medieval, harina, hilo, java, y ahora español moderno, harina, hilo, hava. Entonces, esto es algo muy resumido, pero pasó de F a H y ahora no se pronuncia en muchos casos. Piensan que hubo un periodo, digamos, intermedio entre la F y la H, o la H y la elisión. So they think that there was like a intermediate stage between H and when it completely gets deleted. It's this sound like huh, huh. Let me, I got a clip that I want to show you that you can maybe hear it. It's from Shrek in Spanish, pero todavía se usa. No sé si alguno de ustedes que tienen familiares que hablan español dicen juiste, juiste o afuera en vez de afuera, juiste. ¿Creen que este es un paso intermedio entre, actually it's between the F and the H, afuera, and then they think from there it developed in an H and then it became mute. Pero vamos a escuchar un clip de Shrek, a donkey, no, el burro. Estoy solito. I just showed this in my other class. I should have. Solito. Esto de acá. Entonces van a escuchar y le voy a decir. Ok, so we can hear now. ¿Puedo decirte algo? Escuchen. ¡Qué increíble reacción ante tal situación! ¡Fantástico! ¿Estás hablando con... ¿Migo? ¡Claro! Hablaba contigo. Oyes, estuviste enorme. Esos cuates me querían como burro de carga. Pero llegaste así, ¡bam! ¡Patitas para que las quiero! Se fueron de volada. ¿Escucharon eso? Como burro de carga. Pero llegaste así, ¡bam! ¡Patitas para que las quiero! Se fueron de volada. Se fueron, no se fueron, sino se fueron. Let me reduce that speed a bit. Querían como burro de carga. Pero llegaste así, ¡bam! A ver, playback speed, see if we can hear it at 75%. ¡Patitas para que las quiero! Se fueron de volada. Se fueron. So it's kind of like a bilabial fricative. Se fueron. Let's listen to it in Pero llegaste así, ¡bam! a little bit slower, un poco más lento para que se den cuenta de. ¡Patitas para que las quiero! Se fueron de... Se fueron. Entonces, hay algunos lingüistas que creen que ese sonido, es un sonido intermedio, un paso intermedio entre F y H. Entonces,
And its phonetic symbol, see if I can draw this, okay, is kind of like that. I don't want to, kind of like a zodiac symbol, pero se fueron, entonces. Y creen que fue así, como F, sorry, I'm not very good at drawing like this, F to H to H, and then nada. Looks like my kid drew that, pero entienden cómo es la progresión entonces. Entonces, esto es algo todavía debatido. You still hear it in Spanish. Especialmente, bueno, no tan solo en lugares rurales, pero se asocia más con el habla de las clases obreras y las áreas como rurales. Mi suegra, por ejemplo, lo dice afuera, ya fui, en vez de ya fui, afuera. Es algo que se escucha todavía en la lengua española, entonces dicen que, bueno, puede que haya sido un paso intermedio, because to go straight from a bilabial, no, a labiodental, all the way to a glottal fricative, it seems like there's got to be something in between there. And so this is kind of like a bilabial, and you can a bilabial and you a little bit glottalized too. So it's like intermediate step right there. And then you get rid of the labial element and it just becomes glottal. And that's why they think it's an intermediate, because it shares punto de articulación tanto con la F como con la H, y luego el elemento labial se pierde y nos quedamos con la fricativa glotal. Entonces, a ver. Muy bien. Entonces, se puede decir entonces si vamos a creer eso, si creemos en eso, de que hubo un paso intermedio, entonces farina pasó a ser harina, y luego harina, y luego harina. Filo, huilo, hilo, hilo, hilo. Fava, java, java, y luego ava. Entonces, otras lenguas romances todavía conservan la F latina. Por ejemplo, hacer es fazer en portugués. Hija, figlia, figlia, italiano. También en hijo en portugués es filho, filho. Entonces la F se conserva, la F latina se conserva en muchas de las otras lenguas romances. La pérdida de la F es algo muy español, entonces, muy marcador del español. No es decir que no haya ocurrido en algún contexto en otras lenguas romances. Sin embargo, la lengua en la que más ocurrió es el español. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este proceso? ¿Hasta ahora? ¿Ninguna pregunta? No desapareció completamente, sin embargo, en el español, en cierto contexto fonético se conservó. Entonces, se mantiene antediptongo con U y anteconsonante. ¿Qué significa eso? Entonces, si hubo una palabra que tenía un diptongo con U, la F se conservó. Focu, fuego. And then we actually talk about palabras patrimoniales y palabras cultas. Fuego es la palabra patrimonial, y foco, like light bulb or focus, is your palabra culta. Entonces, que no sufrió los mismos cambios fonológicos porque entró a la lengua por vía escrita. Entonces ante diptongo con U, so foco, fuego, forte se hizo fuerte, entonces se conserva. So this tells us a little bit of something about chronology. Sound changes are chronological. So if this was conservado ante diptongo con U, that means that this O, Latin O, I think long Latin O, became we, a diphthong, before the F started fading out, before the F started changing. Entonces, forte se hizo fuerte y la F se conservó antes de ese diptongo. Frigido, frijo, and then frío. So you have F before a consonant, the R, and so anteconsonante se conservó también. Entonces, si se dan cuenta en estos casos, que no es antediptongo con U, es siempre ante vocal en la mayoría de los casos aquí. Entonces se conservó en esos contextos, antediptongo con U y anteconsonante. En casi los demás contextos se perdió y ahora tenemos la H muda de hoy en día.
¿Pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Chistes, chismes? You're just so high on dopamine that you can't think of a question. All right. Muy bien. Vamos a hablar ahora de el proceso de las sibilantes. Entonces, sibilante significa S-like sound. So these were a bunch of like S-like fricatives. Entonces, en el español medieval, el español antiguo, había más fonemas sibilantes. Hoy en día en América Latina solo tenemos S y J, y en Argentina también tenemos sh. Y en España solo tenemos S, la Z y J. Pero antes había más. Había sibilantes sonoras y sibilantes sordas en el mismo lugar de articulación. Entonces estos son fonemas, aquí son fonemas no apioalveolares, sino predorsoalveolares. Entonces z, y luego z, y luego sh y j. Entonces todos esos sonidos existieron, todos esas sibilantes existían en el español medieval. Entonces, por ejemplo, la S ortográficamente se representaba así y estaba presente en palabras como seco, paso. Casa se escribía con S, pero se pronunciaba casa, casa. Entonces, casa. TS, ts. So, pozzo, pozzo, pozzo. It's kind of like how, I guess, say, rich Chileans, that's the association, say the CH now. They say, no soy chileno ni chileno, sino chileno, soy chileno. Muchacho, así se habla en Chile a veces. No, muchas veces. Z, entonces fazer era fazer, fazer, ahora es hacer, fazer. Este sonido sh, se pronunciaba j, se pronunciaba sh, se escribía con la X y antes se pronunciaba fascia y ahora es faja. Y este sonido se escribía ortográficamente así, hoyo, que ahora es ojo, hoyo, hoyo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ninguna pregunta. De ese español medieval. Entonces tenía muchas sibilantes el español medieval. Entonces vamos a ver, hay algunos procesos que ocurrieron. Vamos a ver, estos, para que sepan, estos dos is son fricativas, también estos dos sh y j. Pero estos dos son africados. ¿Se acuerdan de lo con sonido africado? ¿Cómo es un sonido africado? Tiene dos partes. ¿Cómo es? An affricate, africado. Oclusiva y fricativa. Empieza como oclusivo y termina como fricativo. Entonces hay un cierre completo como t y z con la primera parte, la t y la d. So there's a cierre con la lengua contra los dientes. T, z. Y luego el aire cuando sale no sale como una explosión de aire, como en las oclusivas. Oclusiva es como breve, la salida, la explosión del aire, como d, t. En este caso, z, z. Es más como fricativa, más flujo, un flujo un poco más alargado del aire. Entonces, tenemos 4 sonidos fricativos y 2 africados, entonces. Muy bien. Y así se escribían ortográficamente. Entonces, si van a leer un manuscrito en el español moderno, tienen que saber que todos estos símbolos ortográficos tenían su pronunciación propia, digamos, que no existe hoy en día porque hubo muchos cambios que ocurrieron. Muy bien. Prosigamos. Los siguientes procesos se dieron. Desafricación. Entonces las africadas perdieron el elemento oclusivo. So that means that estos dos perdieron la primera parte, la oclusión. Y eso significa que if they lose the occlusive part of it, then what do they become? What kind of sound do they become? They're no longer africados, they are just the second part. What's the second part of africados? Fricativa. It sounds like you're a euphemism. Say that at the Thanksgiving table and see how your parents react. Fricativa, fricativa, fricative. And you're going to get like a look from at least one relative, probably. Muy bien. Entonces,
Entonces se volvieron sonidos fricativos. Y luego ensordecimiento, la neutralización entre sordas y sonoras, es decir, que se perdió la distinción entre los fonemas sordos y los fonemas sonoros. Con ello se produce el ensordecimiento de las sonoras se vuelven sordas. So there's like a fusion. S and Z fused into S, basically. Sh y H, sh y J fused into sh. And Z, Z also fused into a voiceless element too. So what did this leave us with? Oh man, we've got some kind of like crowding right here. This is what happened in Spain. So you have desafricación. Entonces you're left with a fricativa dental, sound. This right here, you're left with an apicoalveolar sound, so that sound, and then sh or a sh sound. So you have what you call articulatory crowding. You have these three sounds that are just all kind of near the same, just millimeters apart. You have right on your teeth, just right behind your teeth, and just right behind that. So you go and so there's millimeters between that. And that can cause, you know, articulatory crowding can cause can cause confusion. It's just not convenient a lot of times. Entonces, life finds a way. Entonces, lo que pasó en España para crear más distancia articulatoria, yo creo que, no sé si fue algo consciente que hicieron los hablantes o algo natural. Yo creo que fue algo natural, es lo más probable que haya sido eso. Pero en España, la fricativa dental, el sonido se interdentalizó. So the late tongue moved a bit forward, and that's where you get your theta. So it went to th. And then your S apicoalveolar. So this is the difference between Spain S and Latin American S. The Spain S is more of a sh sound, sh. So gracias, gracias. And that stayed the same. Y luego la fricativa palatal se desplazó hacia atrás, se velarizó y dando lugar a j. Entonces se creó más distancia articulatoria entre esos sonidos. Entonces antes, cuando había poco espacio articulatorio entre esos sonidos, y sh. Ahora tenemos th, sh y j. So we have a lot more articulatory distance between those sounds. So it was basically a simplification of the sibilant system that created more, that got rid of the voiced and voiceless distinctions and created more articulatory distance between those sounds. That's what happened in Spain. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ninguna pregunta? Ok, vamos a ver lo que pasó en América Latina. En América Latina, you didn't have the interdentalization process. Everything just became S, the z, z. They went through the same process of desafricación y ensordecimiento, but then all of those sounds fused into la S predorso alveolar. And then sh y j se confundieron en una articulación, se juntaron, se fusionaron en una articulación sorda y después j. So you get X, j, la fricativa velar en América Latina, pero no Z. Solo esos sonidos evolucionan en el sur de la península. So this didn't happen, let me back up. This didn't happen in Las Americas. This actually happened in the south of Spain, in Andalusia, and the majority of the Spanish explorers were from Andalusia. So that's why we don't have the theta in Las Americas. Because in the south of Spain, all of this became S, and then the sh eventually became j. So you only have two sibilants now in Las Americas, fonemas, sibilantes, because the people from Andalusia brought them over to the Americas. So the difference, northern and central Spain, interdentalización, y tenemos tres. Y in southern Spain y las Americas, we have the same processes of desafricación and ensordecimiento, but then you just have everything, all these four became s, and then this one became j. So even more articulatory distance because there's only two. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta?
Okay, well, let us, let me pause. So this is another diagram of what happened, everything. Z, se hicieron y luego Z, so brazo, 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 decir, decir, decir. Entonces, so those are examples de cosas que pasaron. So you have to say was decir, desaplicación y decir, ensordecimiento, decir, and that's your dental, and then interdentalización, decir. That's northern and central Spain. Lo mismo acá, pasa, se vuelve pasa, casa, casa. Lo ensordecimiento tenemos dicho, dijo, y hoyo, ojo, ojo. Entonces, esto es lo que pasó. You have a fusion of all of these into just S, and then the sh goes into, the sh and j go into j. Entonces, algunos ejemplos ahí. I swear they had an exercise here. I thought, let me pull it up. No, they don't. Okay, I don't have an exercise there for that. Oh yeah, here we go. No, you have to go through all those sound changes first. Vamos a seguir entonces. Y luego, cuando aprendamos un poco más, vamos a hacer algunos ejercicios. Ok, ¿no hay ninguna pregunta hasta ahora? ¿Ninguna? Ok. Más sobre la evolución fonológica del español, del latín al español. Tenemos que hablar de las vocales ahora, las vocales. En el latín había más vocales y las vocales se distinguían por su duración. So you had long vowels and short vowels. The smiley face is a short vowel. The line is a long vowel, and that's just duration. So the difference would be E and E. E, A, O and O. U and U. Y hay alguna lengua que todavía hacen eso. Por ejemplo, hay una lengua originaria que se habla en Bolivia que se llama Aymara. En el Aymara hay distinción, se dice que hay distinción entre vocales a base de la duración, y también en la isla de Rapa Nui, Easter Island. La lengua de Rapa Nui también tiene vocales largas y vocales cortas, según dicen los lingüistas. Pero tenemos una simplificación de ese sistema vocálico y podemos ver que la I larga es la I que tenemos hoy en día. La I que tenemos hoy en día. En español solo tenemos 5 vocales. I, U, E, O y A. Pero hubo combinaciones vocálicas y fusiones que ocurrieron con el paso del tiempo que dieron lugar a las vocales modernas que tenemos. La I corta y la E larga, o la I breve y la E larga, digamos, se fusionaron y ahora es la E que tenemos hoy en día en español. E. So these two fuse together, your short I, your long E, fuse together to get this E moderna del español. E breve, so short E in Latin, became a sound that's like an more open E, that you still have in Portuguese. Portuguese, the word for like foot would be pé, not pé, sino pé. It's a little more open, less tense. But in Spanish, that became the diphthong ye. Entonces, ye. Entonces, ambas A's se fusionaron para dar lugar a la A que tenemos hoy en día. La O breve se convirtió en lo que es la O abierta, que existe en otras lenguas romances, como portugués. It's like o sea, like fuego, fogo, fogo. It's like fogo. I'm not, my Portuguese pronunciation isn't top notch, but fogo. It's an o sound. O, like kind of like stereotypical, like New York. I have a dog, something like that. O. Ese vocal se mantuvo en el portugués, pero en el español se diptongó, and it gave way to we. So your short O in Spanish and in Latin became your we. Not que onda we, just we, the diphthong we in español. Entonces, la O larga y la U breve se fusionaron
eventualmente para dar lugar a la O que tenemos aquí, O moderna, y la U larga es la U moderna que tenemos hoy en día. Y así tenemos I, E, A, O, U, más dos diptongos, Y y W del sistema vocálico del latín. ¿Alguna pregunta sobre lo de las vocales? So the short one is the little U thing. Yeah, the little smiley face means short. Entonces, so that's how you get something like, so for example, we had the example of foco. So this was a short O. What happened to the short O? What happened to the short O if you look back? It went to we. Way, and you get something like when then that, because that's between vowels, we'll go over that in a little bit, that became voiced, and so you get fuego. Entonces, así se da lugar fuego. Entonces, otro ejemplo, let's see, otro ejemplo de, you get, which means iron, ferro or ferrus. Let's just go ferro for now. What happened to the, that's a short E right there. So I'm not going to mark it as a short E. What happened to the short E? It became an IE. IE, yeah. So you get fierro. And you actually have two uses. In Spanish, you have fierro and hierro. So in one case, the F was conserved. In the other case, it didn't. Fierro, hierro. Entonces, fierro is kind of more refers to the actual metal thing you're touching, you know, that you build with, and hierro refers to like the iron in your cereal, the iron in your blood, in your vitamin or whatever, hierro. Also, fierro is a slang in some Spanish-speaking countries for gun. Tengo mi fierro, algo así. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? So is it only short vowels that become diphthongs? Yeah, only those two short vowels, the short E, like the short E and the short O became those two specific diphthongs. Entonces, and So those only are, E and O. yeah, Sorry. the short E and the short O. Okay. The Thank rest you. of them, the rest of them became the cardinal vowels we have in Spanish. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ninguna pregunta? So you could take this and knowing some of the steps of everything, let's say, I don't know. I'm just gonna say I'm making up a word. So this is a long O. Let's assume this is I can't make those symbols on Zoom, but this is a short O. What do you think this word would have became based on what we just learned? What would have become in modern day Spanish? Porco. I made that completely up, but what do you think it could have become based on the sound changes we know? Puerco. Puerco, yeah, just puerco. Entonces, so that's how, you know, going back, you look at sound changes, you can say, okay, you trace it back to, you know, to this word. And then from Latin, they take it back to, you know, maybe Indo-European or something like that. Muy bien. So do we know like if the consonants or the vowels changed first? Yeah, it's chronologically. So they have to look at different processes affected other processes. And so they've pinpointed times when certain consonants were changing and after that they stopped changing. Same with the vowels. The vowels pretty much consistently changed over time. Spanish, like you said, like I said, you only have 5 vowels or 5 cardinal vowels, and you have no open O, you have no lax E, you don't know O and E in Spanish. So yeah, they've been able, I mean, they can kind of pinpoint just basic looking at how words evolved and also looking at like cultismos when they came back in the language, did they suffer sound changes or not? If they didn't, that occurred after a change. If they did, then they came in during a period of change. So a lot of it's just looking at written records, you know, going back and seeing how they're being written, not only by scholars, but they, you know, relying on things like graffiti and stuff like that, seeing how the people are writing them as well to see if those sound changes are occurring or not. So like one of the ways they figure they like Latin sound changes
there was this custom that happened sometimes in the villages where you would like write on a clay tablet and throw it in the water. You'd write like a curse on like an enemy and throw it in the water, and hopefully like the river god in that as a tribute to the river god, hopefully, request the river god that the river god would curse your enemy basically. And so they see some of the spelling errors on there and they say, okay, there's a sound change going on here because they're saying fuego instead of foco or something like that. Have my enemy die by fuego instead of foco, something like that. ¿Tú no entiendes? Poco. Foco, okay. That's a song. It reminds me of a song. Oh, okay. I was like, what? Muy bien. Foco now means light bulb. It also came and fuego come from the same thing. Entonces, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Está ahí? So it's a matter of kind of doing historical forensic linguistics and everything, figuring out what was happening at what time. And then there are things that happen in different areas, like in Argentina, everywhere else stopped at y in Argentina, and eventually Uruguay, it went to je and then to sh. So, muy bien. ¿Ninguna pregunta sobre las vocales? Now, remember that chart. We're going to go to más procesos vocálicos. Entonces, la U breve siempre cambia a O. So, manu, mano. Lupu, lobo. Entonces, minus, menos. So the I breve always turns to an E, menos. Entonces hay algunos ejemplos ahí de siempre. La U breve y la I breve siempre cambian a O y E respectivamente. Manu, otra vez. Lupu, mano, lobo, minus, menos. En posición acentuada, la E breve se hace diptongo. Tierra, terra. Entonces, in Portuguese, it's teja. So you don't have the diphthongization right there. In Italian, it's like terra. I don't know how they roll. I think they roll their R's in Italian also. Spanish, it is diphthongized before en posición acentuada. So la E breve en posición acentuada se hizo diptongo. Muchas veces en posición no acentuada. So your E breve en posición no acentuada. We were talking about this the other day. You guys just got dropped out. So remember, tener E became teneré. So your E breve just dropped out in some cases, and that's how you get, that D inserting itself in the tendré. Pero la E breve en posición acentuada se hizo diptongo, también la O breve en posición acentuada. Ovo, huevo, entonces. Sí, hijo, espérenme. Okay, sorry. Okay, hijo, ¿puedes salir? Está trabajando. Wow. Yeah, wow. Sorry. Sí. Amor. Sí. ¿Aileen lo puedes sacar? Sorry, I've got the whole band in here now. And they just decided to walk in. Oh, and here comes the other one. So, sorry about that. Entonces, en posición acentuada, la E breve se hace diptongo, se diptonga, y la O breve se diptonga también. Foco, fuego, ovo, huevo. ¿Alguna pregunta sobre este proceso vocálico? Apócope. Lo que significa apócope es cuando algo se pierde. Entonces, la E final, al final de palabra, como pueden ver, tenían verbos infinitivos con are, ere, ire, algo así. En italiano todavía los verbos infinitivos terminan en E. So cantare, that's more reflects kind of Italian verbs. But in Spanish and Portuguese also, you had apócope. So if an E was at the end of a word after a dental or an alveolar sound, so whether a D, a T, or an R, or an L, it always got lost. So cantare, cantar. Pane, pan. Entonces, so E final se pierde cuando va precedida por un sonido dental o alveolar. So that's why all verbs in Spanish are just ending in an R and not an RE. Because that sound, that vibrante simple is just is an alveolar sound, and so se pierde. Pane también.
Hubo un diptongo latín, au, that just turned into o. So if you have tauru, toro. Entonces, this is not on the chart here, but if we go to the book, it'll show it. Let's go to the book. So, oh, the book doesn't even show it, but there was a Latin diptongo au that just turned into o. Entonces, au. So, tauru, Taurus. And so, toro, for Taurus. For Taurus, obviously, comes from tauru. Entonces, muy bien. Modificación de grupo. No, we're not going to talk about that's consonants. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre las vocales? Entonces, de lo que hemos hablado son muchos los procesos, entonces espero que estén apuntando todo. Pero los procesos consonánticos de lo que hemos hablado ahora, hasta ahora, son la pérdida de la F y también hemos hablado de la pérdida de la F y también el sistema de sibilantes, cómo se simplificó, dando lugar al sistema del centro y norte de España, de Z y G, y luego del sur de España y las Américas, que es S y G. Y también hemos hablado de los procesos vocálicos, cómo se perdió la distinción duracional entre las vocales en el latín tardío y el español medieval, y luego se simplificó el sistema vocálico del español a 5 vocales y unos cuantos diptongos. Otras lenguas románicas como italiano, como portugués, tienen un sistema vocálico más robusto, tienen más vocales, especially Portuguese. For each one of they've got like a nasal counterpart for a lot of their vowels. Spanish only has the 5 cardinal vowels and some diphthongs. So a lot of simplification occurred with Spanish. This vowel right here that looks like a horseshoe, we have that in English, it's the like in book, but and o became o, and then we don't have anymore. But when you're reading medieval Spanish, you do have these vowels in a lot of cases, and you have to know how to pronounce them. Tenemos procesos vocálicos que ocurren siempre en ciertos contextos. Apócope, también au, a o, y la u y i breve, y la e o breve. Entonces, con eso, yo creo que ya tenemos el conocimiento como para hacer esta actividad. Yeah, we know enough to do this actividad. Entonces, shoot, not all of you have the same version of the book. And so, exercise. How about, yeah, exercise 4 in groups. How about, shoot, oh, you just do it individually. No, estoy tratando de pensar. Well, let's do it. It's exercise 4 in chapter 5. So right before section 8.22. So someone in your group can pull that up and share it. I'm going to split you into groups then. Recreate. Okay, adelante. And I have it so you can share your screen. So, okay. So everybody exercise 4 right before section 8.22, and it's in chapter 5. Entonces, chapter 5, section 8.22. Adelante. Vemos la respuesta. Número 1. La diferencia entre número 1 y número 2 es la vocal. La vocal es breve y las vocales largas en latín eran fonemas. Entonces, sole y sole es un par mínimo. Entonces, número 1 es un sustantivo. Sole, ¿cuál es su, cómo se dice sole en español hoy en día? ¿Qué pusieron ustedes?
Sol. Sol, ya, el sol. Muy bien. La E, si se acuerdan, la E breve se pierde a final de palabra cuando viene después de algo de una consonante dental y una consonante alveolar. So it comes after an alveolar consonant. It's at the end of the word. The E gets lost. That O stays a regular O, and you get sol. Number 2, though, you have a short O. And this E doesn't get lost because it's not at the end of the word anymore. It's after an alveolar, but it also is not at the end of the word. It's runs between an L and an S. So what happens to this O breve? ¿Cuál es la palabra moderna entonces? ¿Cuál es la palabra moderna de soles? Es una conjugación verbal. It's the to form of a verb. Soles. What does that O breve become? Is it sueles? Sueles, del verbo soler. Sueles. Soler is like I'm accustomed to doing something. Suelo hacer esto. Tú sueles hacerlo. Solía hacer esto, pero ya no. I used to do this, pero ya no. Viride or viride. I gave you in the groups. I gave you a hint. These middle vowels, unstressed vowels in the middle of words, in 3 through 8. So your E's in viride, manica, manica, edera, lumine, oculu, insula. They get dropped. So you drop this I right here. You get virde. What happens to the short I? What does it become? Funny. Yeah, so verde. Entonces, So why? Okay, our group was confused with the like how E always gets dropped if it is before a dental or an alveolar. at the end of the word, at the end of a word. If it's at the end of the word and it comes after an alveolar or a dental, it gets dropped. That's why all the verbs. Doesn't that happen? Doesn't Huh? that happen in number 3 though? Number Because is D is that D fricative technically? Is that why or yeah, I think that might be it because in Spanish that D because is an approximant or a fricative. So that's probably why I got that is a good point. Cantare, viride, because verd isn't a word, so vered. Yeah, so it is probably because that D, if you this is what a linguist would say. Well, there's something with that D. Maybe it wasn't completely, it could, but it's still a dental approximate. Viride. I'll look that one up. Yeah, because that's a good point that you have right there. But it is verde. I'll figure out why that didn't happen the way it happened with like soles or sole. So the same thing happens with 6, I think, too. lumine. But there's a process that happens before that. No, it doesn't. It changes it. So yeah. So lumine is interesting. You get lumbre, and it becomes lumbre. So the M and M together turns it into like an R. Lumine, lumbre. And y se conserva. Entonces, se conserva en este caso. I will look. It's most likely a chronological thing that happened with it. The fact that it occurred after another change had already occurred. But I will look those up. Yeah, they don't explain it in the book, so I'll look that up. But yeah, you're right. Número 4, manica. You get rid of that I, and you get one word in Spanish, manca, which is an adjective to describe like a woman without a, like manca or manco, or manca, basically someone gets their hand cut off or something, don't have a hand. But that would be a palabra culta. So let's continue with the palabra patrimoniales. What generally happens from what we've seen when there's a voiceless stop consonant between vowels? What happens to it generally? It becomes voice. Yeah, go. Is that what you're going to say, Jansen? Sorry. It disappears pretty much. Yeah, it becomes the I disappears. You get manca, and this C right here goes through a process what they call lenition, where it becomes weakened. It becomes voice and weakened. We're not weakened but it comes after nasal, so it basically becomes a stop. So manga, a voice stop. Manga, not like the literature, manga literature, that's a Japanese word, but manga is in sleeve. Entonces, what about edera? You get rid of that edera. You get rid of that
unstressed E, you get edra. What happens to short E? What happens to short E? So you're left with edra. And what happens to short E? Huh? Tiptongo. Tongo, yeah. So yedra, which is ivy. Yedra. Ivy. This one's a little harder. The explanation for what happens to this group is right above it, CUL. So okulu, you get rid of the U, you get oklu. That CL becomes a J sound. Oju, that O at the end becomes an O. So ojo, osho, ojo. Entonces, número 7, ojo. Insula, and it gives you a hint. La N ante S se pierde. So you're left with isula. What happens to that unstressed U in the middle of the word? Unstressed U falls. Drop it. Drop it. And so what word are we left with? Without the N and the U? Isla. Isla. Muy bien. Isla, like island. Isla. Muy bien. So I will look up what's going on with número 6 y número 3. Entonces, sospecho de que es algo cronológico. El hecho de que haya habido un cambio anterior quizá haya impedido que este cambio ocurriera, pero lo voy a investigar, porque es cierto lo que dicen ustedes. Según la regla, debe desaparecer, pero tenemos que averiguar qué es lo que pasa. That's what makes this so difficult sometimes, because they look back like, oh, I think we have a rule, but what about this word? And you gotta, trace it back and see what happened. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La clase ha terminado. Vamos a ver lo que tenemos en el syllabus rapidito. A ver, syllabus. Ok, para hoy lo que tienen que hacer on October 12th, you have that article. There's an article up on Blackboard. There's an article up on Blackboard by a guy named Muskin. So we're still going to talk about Latin next week. Next class. We're still on the consonantal processes, but we're also going to start talking about indigenous influences on Spanish as well. So there's an article, Muskin, up on Blackboard right now. Entonces, muy bien. Y aparte de eso, es todo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos en la próxima clase. Otra vez, fíjense, tienen que estar pendientes de Blackboard porque sus notas van a aparecer poco a poco en Blackboard para sus exámenes finales y también para su trabajo en grupo. Muy bien, gracias por venir y si no tienen ninguna pregunta más, nos vemos el jueves. Gracias por venir. Chao, chao.